Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El presidente Santos dijo ayer en México que el narcotráfico no podrá ser considerado delito político para efectos del diálogo de la paz con las FARC. Pero advirtió que sí podría discutirse la existencia de delitos conexos, eventualmente el narcotráfico. Sobre este tema hemos invitado al señor ministro de Justicia, el doctor Yesid Reyes, para preguntarle, ministro, ¿cómo es exactamente la idea del presidente? Sí, Yamil, lo primero que hay que dejar claro es que jamás se ha propuesto considerar el narcotráfico como delito político. Los delitos políticos están clarísimamente establecidos en la legislación penal colombiana y son básicamente rebelión, sedición y asonada. Son todos delitos encaminados a subvertir el orden constitucional. Lo que el presidente ha puesto sobre la mesa tiene que ver con los llamados delitos conexos y le explico un poco qué son los delitos conexos. Los delitos políticos solo se pueden cometer realmente a través de la comisión de otros delitos. La rebelión, por ejemplo, es un delito que necesita el uso de las armas, así lo dice la norma en el Código Penal. Luego, cualquiera que vaya a cometer el delito de rebelión necesita armas. Si esas armas no tienen salvoconducto, pues son un delito conexo con el delito político. Si usan las armas, que es lo que normalmente hacen los guerrilleros, para lesionar o matar, pues las lesiones y los homicidios cometidos con ese propósito político constituyen delitos conexos y sin embargo a nadie se le ocurriría decir, Yamid, que las lesiones o el homicidio son delitos políticos. Cuando la guerrilla entra a una propiedad que no es la suya, que lo hace todos los días, pues viola domicilios ajenos. Eso es un delito conexo con el delito político y sin embargo a nadie se le ocurriría decir que la violación de domicilio o el daño en cosa ajena es un delito político. Entonces nadie está planteando que el narcotráfico sea delito político, como no lo es el porte ilegal de armas, ni el porte ilegal de uniformes o insignias militares, ni la violación de domicilio, ni la invasión de tierra, ni los homicidios, ni las lesiones. Lo que el presidente plantea es la posibilidad de considerar político el delito de considerar conexo, con el delito político, el narcotráfico, pero, y hay una segunda precisión muy importante, solo para efectos de participación en política. La propuesta viene de una decisión de la Corte Constitucional que al declarar exequible el marco jurídico para la paz, ha dicho que el gobierno a través de una ley estatutaria puede señalar cuáles son los delitos conexos con el delito político, pero la misma Corte aclara, con miras a posterior participación en política. Entonces, si esa propuesta se acoge, si el narcotráfico se considera un delito conexo con el político para efectos de participación en política, lo que va a significar es que estas personas van a ser procesadas, eventualmente condenadas, incluso por delitos de narcotráfico, pagarán la pena que les sea impuesta y la declaración de conexo del delito de narcotráfico con el político les permitirá solamente la participación en política después del cumplimiento de la sanción que eventualmente les sea impuesta. A ver, ministro, si eso es así, ¿cómo se explica o se justifica la declaración del señor procurador cuando dice que si se adopta el narcotráfico como delito conexo, el proceso de paz significará un gran lavado de activos de la guerrilla? Porque parte de la confusión de pensar que el reconocimiento del narcotráfico como delito conexo con el político va a tener implicaciones penales, que no es así. La propuesta del presidente deja incólume la responsabilidad penal. Las personas que, habiendo participado en el delito de rebelión, hayan cometido delitos de narcotráfico, serán procesadas, juzgadas y eventualmente condenadas
por esos delitos. La propuesta del presidente, siguiendo la directriz de la Corte Constitucional, se refiere solamente al momento posterior al cumplimiento de la pena, que incluiría eventualmente el delito de narcotráfico, y consiste en que, cumplida la pena, podrían participar en política. ¿Por qué esa excepción? Porque normalmente una persona condenada por delitos comunes tiene cerrada la posibilidad de participación en actividades políticas, salvo que se trate de delitos culposos o imprudentes o delitos políticos. Porque de todas maneras, magistrados recordaban hoy la vigencia, y Colombia lo firmó, de la Convención de Viena, que prohíbe que para fines de cooperación judicial no se pueden alegar que los delitos de la Convención del 88, o sea, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, son delitos políticos o delitos políticos motivados, es decir, conexos. Así es, Yamil, y en ningún caso se va a contravenir esa disposición. Es decir, el narcotráfico por parte de la guerrilla será juzgado y sancionado. Así es. Así haya acuerdo de paz. Claro, se sancionará de acuerdo con los parámetros generales que se tracen en justicia transicional, pero serán juzgados como autores de ese delito de narcotráfico. Eventualmente se les impondrá la pena que se señale y cumplirán la pena que les haya sido impuesta. Lo único que cambiaría de acogerse la propuesta del presidente es que, cumplida la pena por el delito de narcotráfico, podrían participar en política, que es algo que normalmente no puede hacer una persona condenada por narcotráfico. Ahora, pena contra el narcotráfico de la guerrilla que será siempre transicional. Claro, porque todos los delitos que hayan cometido la guerrilla están siendo o serán juzgados en el marco de esa justicia transicional, que es justamente los puntos que se están debatiendo en este momento en La Habana. Ahora, señor ministro, un tema que se trató hoy en un gran foro que hubo en Bogotá es el uso medicinal de la marihuana, inmediatamente después de comercial. En un gran foro hoy, señor ministro, usted lo sabe, hubo un gran debate sobre el uso medicinal de la marihuana, que ya fue aprobado en primer debate en el Congreso. ¿Cuál es su opinión? El Ministerio de Justicia de Colombia y el gobierno colombiano ha venido liderando en el último año una propuesta en todo el hemisferio para diversificar la lucha contra las drogas. Y en ese enfoque diferencial que se propone es muy importante distinguir lo que es la persecución a los grandes carteles que trafican drogas, que merecen la intervención del derecho penal, pero hay que distinguirlo del tratamiento a lo que son los consumidores y eventualmente pequeños cultivadores. Es decir, se trata de reconocer que toda la cadena del narcotráfico tiene participación distinta. Hay personas que están en los eslabones más débiles de esa cadena, el más débil de todos, el consumidor, y otros que están en los eslabones más fuertes, que son las grandes organizaciones delictivas que viven realmente del negocio. Entonces, dentro de esa propuesta de trato diferenciado del narcotráfico que se está abriendo paso en toda América Latina, el senador Galán ha propuesto la posibilidad, a través de un proyecto de ley, de utilización de la marihuana con fines medicinales. Es una propuesta que, por supuesto, es perfectamente compatible con la idea del gobierno de dar un tratamiento diferencial a los que forman parte de toda la cadena del narcotráfico. ¿Usted es partidario? Por supuesto, yo soy absolutamente partidario de ese proyecto de ley que ha presentado el senador Galán. Y, ministro, ¿qué facultades medicinales tiene la marihuana? Mire, el proyecto de ley, lo primero que me parece importante aclarar, es un proyecto de ley que apenas abre la posibilidad de darle un uso medicinal a la marihuana, pero no se ocupa de los detalles de cómo sería ese uso respecto de qué enfermedades, por ejemplo, se podría utilizar. Es un proyecto que abre la posibilidad de que se le den usos medicinales a la marihuana. Por eso me parece que es un proyecto muy importante, porque abre
esa puerta de aquí en adelante. Ya lo que quedaría para desarrollar, como menciona ustedes, cuáles son científicamente las aplicaciones de la marihuana y cómo se podrían llevar a la práctica. Pero digamos, abre esa puerta, pero abre también otras puertas para que sea utilizada como droga para efectos recreativos, digamos. No, el proyecto de ley específicamente es para fines medicinales. Sí, pero De todas formas, el consumo, Yamit, como tal, no es delito en Colombia. Si por uso recreativo estamos entendiendo que la persona pueda fumar marihuana, es perfectamente lícito, porque realmente el consumidor de la marihuana, contra lo único que atenta con esa conducta es contra su propia integridad. Pero perdón, ministro, ¿usar marihuana en Colombia es legal? Fumarla sí, y portar incluso dosis para consumo es también perfectamente lícito. De hecho, nadie puede ser juzgado porque lo sorprenda con posesión de marihuana. Si es una dosis personal o la Corte ha dicho ligeramente superior a la personal, no. Y por estarla consumiendo tampoco. ¿Y entonces para qué el proyecto de ley? Porque el proyecto lo que abre es la posibilidad de tratamientos medicinales a partir de la marihuana. No son necesariamente problemas de dosis personal, no son problemas necesariamente de adicción, sino que, por ejemplo, podría ser utilizado para tratar determinadas dolencias. ¿Y ya hay un estudio sobre cómo podría servir la marihuana médicamente? En el mundo hay varios estudios, varios experimentos. En algunos países se vende bajo prescripción médica, que es probablemente la regulación que terminaría haciéndose en Colombia, que a través de prescripciones médicas se pueda recetar a una persona el uso periódico de la marihuana para aliviar ciertas dolencias. Pero no entiendo, ministro, ¿para qué aprobar uso medicinal si está aprobado consumir marihuana? Es que una cosa es el consumo, como mencionaba usted, con fines recreativos, para lo cual la persona puede tener su dosis personal y consumirla, y otra la posibilidad de que la persona pueda adquirir y consumir recurrentemente como parte de un tratamiento marihuana. En ese caso podría tener incluso cantidades superiores a la dosis personal, siempre y cuando estuviera amparada por una prescripción médica. ¿Usted es partidario, ministro, de legalizar el uso de la marihuana en Colombia? Yo creo que hay que hacerlo gradualmente. Todo el tratamiento contra las drogas tiene que ser gradual y diferenciado. No son lo mismo las distintas drogas que hay en el mercado, no tiene nada que ver la marihuana con, por ejemplo, las drogas sintéticas, que es un problema que empezamos a tener en Colombia. marihuana. Y con marihuana yo creo que hay que hacer también un tratamiento diferenciado a lo largo de los eslabones de la cadena. Pero concretamente, ¿usted es partidario de legalizar la marihuana en Colombia? Completamente no, Yamit. ¿No? No, porque, como le digo, hay estructuras criminales que se benefician del negocio del narcotráfico que tienen que ser objeto de represión con intervención del derecho penal. Pregunta final, ministro, o tema final. ¿En qué va el paro? Pues, Yamit, todo lo que se podía hacer desde el punto de vista del gobierno, que estaba básicamente centrado en la posibilidad de recrear la jurisdicción de descongestión y de convertir a partir del 2015 gradualmente los cargos de descongestión en permanentes, ya se hizo. Las otras propuestas que tiene el sindicato que está en paro son inviables desde el punto de vista económico. Se les ha explicado que el gobierno está cumpliendo con un acuerdo que se firmó con ellos en el 2012, que va hasta el 2018, se les están pagando las bonificaciones acordadas y al final del 2018 los trabajadores judiciales habrán visto incrementado su salario en un 44%, que es un porcentaje más alto del que normalmente tenemos los colombianos. Mientras tanto, sigue el paro. Mientras tanto, el paro sigue, aun cuando Yamid ha disminuido mucho, prácticamente queda un 18% de personas que están en paro. Hay mucho funcionario judicial con ganas y deseos de trabajar que nos lo ha manifestado incluso personalmente, pero tenemos el problema de que el sindicato que apoya el paro les prohíbe la entrada a los edificios para que puedan desarrollar sus labores. Pues, ministro, muchísimas gracias por su presencia, aceptar la invitación, y la pregunta para los televidentes van a ser dos. Sobre el primer tema, ¿ustedes son partidarios, sí o no, de que el narcotráfico sea considerado
como delito conexo para efectos de elección de los guerrilleros como para la política. Participación en política. Y segundo, ustedes son partidarios de legalizar el consumo de marihuana en Colombia. Los dos temas. Resultados del sondeo al final de la emisión. Ministro muy amable, vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNE.